Bueno, voy a empezar pues agradeciéndoles a todos y todas que están aquí el día de hoy en esta quinta sesión de lo que es la meditación cristiana y a Soms Christians sobre todo por abrirnos este espacio para que desde aquí podamos recobrar eh, estas enseñanzas que dejó John Maine y el camino que deja John Maine y cómo nos va a ir, cómo lo vamos viviendo y hasta dónde queremos vivirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hoy toca un tema muy importante y por eso estoy iniciando muy puntual, porque si no, pues quizás no nos dé tiempo de verlo completo, ¿no? Entonces, les voy a empezar a compartir eh, el tema de hoy, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es dejar el yo atrás. Es el tema del ego. ¿Qué es lo que está sucediendo en la oración? ¿Cuál es el camino de la oración? ¿Hacia dónde nos lleva la oración? ¿Y por qué es importante la oración, no? Pues dejar el yo atrás es, eh, es algo que pues siempre nos cuestionamos cuando hablamos del silencio, de la quietud, y es ese camino interior que va desligándonos de lo importante, o sea, de lo que no importa, a contactar con lo más profundo de nosotros, que sería esta parte que importa, ¿no? Entonces, eh, perdón tantito, pero es que me tapan a veces la pantalla. Dice, bueno, el camino del desapego y de la libertad interior. Dice John Maine, el propósito de la meditación no es convertirnos en alguien mejor, sino dejar que el amor de Cristo sea quien viva en nosotros. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo el amor de Cristo vive en nosotros, ¿no? ¿Qué es realmente lo que sucede dentro de nosotros cuando meditamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde vamos caminando? Entonces dice, meditar es el viaje que nos conduce del yo superficial al yo verdadero. Es un proceso de purificación interior donde soltamos poco a poco la necesidad de controlar, de definirnos, de medirnos, hasta encontrar la paz que nace de sabernos sostenidos por el amor. Y creo que esto es muy importante, sabernos sostenidos por el amor. Bueno, algo que quiero recordar que hemos estado hablando durante todos estos días es justamente qué es que el Espíritu de Cristo ore en nosotros. Entonces, como siempre digo, que ore en nosotros, que lo tengamos claro qué es, ¿no? Y es esa acción de Dios en la plenitud humana. Ese es el Cristo actuante en la plenitud humana, es el Dios con nosotros. Y esto es lo que es muy importante recordar cuando hablamos de que el Espíritu ore en nosotros, que es todo el camino interior, ¿no? Bueno, esta imagen, este esquema, para mí fue fundamental y me parece esencial, aunque es un esquema que en un libro de Kim, que es El regalo del corazón, no sé si está publicado o no, pero yo tuve acceso a este libro y a este esquema a través de Lorenz, que me mostró hacia dónde va. Sin embargo, yo lo tomé de una imagen argentina y lo completé con otras palabras que me han ido acompañando en el mismo tema. Y por eso, bueno, se los comparto el día de hoy porque es muy relevante. Dice, este esquema a mí me hizo comprender hacia dónde vamos cuando caminamos en la oración, cuando repetimos el mantra o esa palabra sagrada o esa ancla que nos hace adentrarnos en el silencio. ¿Qué va pasando en ese camino interior, en ese silencio? Y este esquema nos marca los estadios de la conciencia, desde donde nos relacionamos con el mundo. Esto es lo más importante. O sea, nosotros nos relacionamos a partir del estado de conciencia en el que nos encontremos. Entonces podemos no estar relacionándonos ni siquiera con ninguno de estos.
Entonces, esto también es importante. Si yo respondo al mundo con mi biología, con mi naturaleza, pues puedo responder si me pegan con un golpe y simplemente es un instinto biológico que me hace responder. Pero cuando estamos hablando que vamos a actuar en el mundo y cuál es nuestra relación en nuestros actos con el mundo, sí tenemos que hablar de los niveles de conciencia que nos acompañan eh, en nuestros actos. Y para esto es muy importante entender que nuestro actuar va relacionado en dónde estamos en estos estadios de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace la oración? ¿Qué hace la meditación cristiana en nosotros, el sentarnos en silencio? ¿Qué hace el silencio? ¿Qué hace la interiorización? Pues nos lleva a este camino que nos conduce al lugar de unión con el Cristo resucitado. Así dice el esquema. A través de la repetición del mantra, nos vamos pasando de lado con otros niveles de distracción, que son el nivel a donde decía Santa Teresa, o sea, a donde están los monos en la cabeza, que es ese lugar, ese nivel racional que tenemos en donde estamos pensando todo el tiempo en esto está bien, esto está mal, haciendo juicios, ¿no? Y por otro lado está el espacio a donde están las distracciones psicológicas, emocionales, le llamamos también, a donde nos ponemos a reflexionar sobre lo que sentimos, lo que pensamos, si nos duele, si nos consuela, si es alguna emoción que nos toca. Estas son las distracciones de nuestra realidad, porque esto lo hacemos con una parte de nosotros eh, en nuestra inteligencia racional o nuestra inteligencia emocional, pues vamos viviendo con estas dos inteligencias, ¿no? Pero esto nos ayuda a relacionarnos con el mundo. Aquí lo que hace la oración o lo que es la meditación cristiana es nos hace que hagamos un lado eso que pensamos, esa emoción que tenemos, que la pongamos de lado y que nos deje ir a través de repetir esta palabra que nos ancle hacia encontrarnos en desde el silencio con ese Cristo interior, con ese Cristo resucitado en nosotros. Entonces, el silencio lo que va haciendo es ayudarnos poco a poco a través de este trabajo interior a distanciarnos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras tristezas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y dejarlos a un lado. Y darnos cuenta que al dejarlo a un lado y ponerlo atrás, no somos ese pensamiento, no somos esa emoción, somos algo más. Y esto es muy importante porque al poderlo distanciar, puedo reconocer que es otra realidad. Y esto es lo que también, por ejemplo, María Corbí le llama la realidad relativa. Todos los místicos y místicas hablan de que vivimos en dos realidades. Una realidad que es la realidad material, que es la realidad con la que contactamos nuestra existencia y que decimos yo existo porque veo mi materialidad y mi forma de estar a través de mi materialidad. Pero sin embargo, vivimos desde una realidad relativa, porque es una realidad que el día que termina mi cuerpo, mi materialidad o lo que tenemos, que recibimos ahí, eh, en ese momento pues termina todo. Entonces sería una realidad que no permanece, ¿no? Y sin embargo, nos hablan de que hay otra realidad absoluta. Y esa realidad absoluta es en el lugar a donde podemos encontrar esa acción de Dios en nuestra plenitud humana, como bien dice aquí, o ese infinito, ese misterio infinito de amor, ¿no? Pero bueno, este lugar que hay en nosotros, que está en nosotros, es desde donde podemos mirar una realidad absoluta. ¿Y a qué podemos llamar nosotros una realidad absoluta?
Y aquí hay algo que a mí me parece brillante, como Santa Teresa le llama la amistad, amistad con Jesús, porque es el lugar de la libertad, el lugar, cuando nosotros hablamos de una verdadera amistad, esa es una de las relaciones más libres que hay, porque una amistad no debe de estar condicionada por lo que me da, sino la relación ejercida desde la libertad, desde la gratuidad, desde el amor. Entonces, la amistad y todas, o sea, toda realidad absoluta es aquella realidad que permanece aunque nosotros muriéramos, o sea, aunque muriera nuestro cuerpo. Para ponerles un ejemplo que es más o menos más eh, sencillo, por decirlo de alguna manera, es cuando nosotros hablamos del cerebro humano, pues si nosotros encontramos un cerebro de alguien que murió, pues es una masa de carne, no tiene ningún valor. El cerebro humano tiene valor cuando está vivo y activo. Pues pasa igual con la persona humana. La persona humana eh, no es solamente esta materialidad, implica estar vivo y activo, el lugar donde están nuestras acciones que nos permite y el lugar donde están nuestras relaciones. ¿Qué es lo que nos hace ser personas humanas? La calidad de nuestras relaciones. Y no somos humanos si no tenemos relaciones con calidad. La humanidad es algo que estamos posibilitados a hacer, pero no necesariamente lo somos. Y esa es una de las cosas que me parecen muy relevantes para ver por qué es tan necesario el camino de la contemplación, este camino interior a vernos, a trabajarnos, porque nos hace mirar esta realidad absoluta desde aquellas relaciones que nos hacen ser más humanos, a donde sacamos nuestra mejor versión, a donde actuamos unidos a la acción de Dios en nuestra plenitud humana, a donde potencializamos lo que somos. Entonces nosotros somos seres humanos en potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cultivar esta acción de Dios en nuestra plenitud, o sea, cultivar esta cualidad humana profunda que es la calidad de nuestras relaciones con los demás, lo que va a hacernos ser seres humanos. Y para entender también un poquito esto, es importante como ver que nuestro actuar siempre está ligado a la forma, como al estado de conciencia donde nos encontramos, ¿no? Yo voy a decidir si esto está bien o esto está mal, pero esta es una decisión personal que la hago a través de mi inteligencia. Y por esto me gusta mucho decir, bueno, como decía, por ejemplo, Simone Weil, que ahora está de moda, ¿verdad? Es recordar que la fe se da cuando la inteligencia está iluminada por el amor. Y esto es importante porque justamente lo que hace esta conexión con ese amor, con con ese amor, con ese Cristo interior, nos hace reconocer vivir desde ese amor para poder actuar en consecuencia a ese amor y no en consecuencia a nuestra inteligencia limitada. Entonces, por eso, una inteligencia iluminada por ese amor, una emoción, una inteligencia emocional iluminada por ese amor, es la que nos va a llevar a actuar como verdaderos cristianos. En este esquema también vemos cómo, bueno, quería como recordarles y platicarles un poco, es que todos los grandes místicos y místicos de toda la humanidad, todos, de todas las tradiciones, que los hay de todas, tienen un camino interior y que este camino interior es importante.
Nosotros vamos a seguir el camino de la contemplación, podemos encontrar a muchos maestros que nos lleven por aquí, que nos lleven a caminar al interior, a tocar con este centro que es nuestro corazón, el lugar de nuestras relaciones, a donde podemos tener esta relación de amistad con ese Cristo, con ese Jesucristo en nosotros. Pero ese camino, pues cada maestro nos va a dar su forma como la que logró contractar con este camino. Y muchas veces cuando hablamos de la meditación cristiana, entra el celo de decir, bueno, ¿con quién haces con quién es tu camino de contemplación? ¿Con el padre Yalix, con el padre Satirka, con el padre, con Pablo Dors, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos caminan hacia el mismo lugar, la misma fuente, misma fuente amorosa, al igual que todas las tradiciones que buscan esa introducirse en el silencio para contactar con la vida, con la fuente de la vida, que es el lugar que nos potencializa como seres humanos. Entonces, es, eh, aquí vemos como, por ejemplo, San Ignacio. San Ignacio no fue San Ignacio sin haber recibido un balazo en el pie que lo dejara meses en silencio y quietud. No hubiera podido lograr ser San Ignacio. Y esto es algo que debemos no olvidar, porque muchas veces decimos, ¿a dónde está el amar y servir que nos dice San Ignacio? Primero, contactó en esa profundidad con ese misterio amoroso que le permitió vivir en esa libertad, en esa gratuidad y en esa amistad. ¿Qué hacen los ejercicios ignacianos? Los ejercicios ignacianos es tener ese tiempo de interiorización para a través de contactar con el corazón poder lograr esta transformación humana. No podemos hacerlo solos. Necesitamos vivir desde nuestra fuente, desde desde este lugar donde se encuentra ese misterio de amor infinito que habita en nosotros. ¿Y qué es lo que nos permite? Como les decía yo viendo las dos imágenes de la semana pasada, ¿no? Nosotros vivimos a través de muchos dolores y muchas vulnerabilidades. Y todas esas vulnerabilidades y esos dolores nos velan la realidad nos van velando nuestro corazón, nos van tapando el poder mirar el corazón, porque estamos en un estado, en una distracción psicológica, emocional, que no nos permite ver lo demás. Entonces, es importante ayudarnos a recobrar a desvelar aquello que nos estorba para amar, porque podemos amar, o sea, podemos decir, yo creo en la paz, creo en la no violencia, pero ¿por qué no actúo en consecuencia a esa no violencia, a esa no paz, a ese no amor? ¿Por qué? Porque no me conozco, porque no conozco lo que hay en mí, porque primero tengo que descubrir en mí ese movimiento amoroso que me permite vivir la paz, la no violencia y el amor. Pero si no recobramos esto, nos va a ser muy difícil transformar nuestra forma de mirar y actuar en el mundo. Entonces, bueno, voy a seguir con la invitación que hace John Main, ¿no? El ego y la ilusión de la separación son algo que vamos a trabajar en este silencio. El yo egoico, ese que se compara, teme, busca la aprobación o éxito espiritual, es necesario para sobrevivir, pero no puede guiarnos a la plenitud. En la meditación, ese yo se aquieta, pierde el centro del escenario y va quedándose un poquito más a un lado. La repetición de la palabra sagrada es como un suave descenso del ego.
hacia el silencio del corazón. Entonces, ahí lo vemos en el esquema, que no quiero que lo pierdan de vista, sino que veamos cómo hay un descenso hacia el corazón, hacia el silencio, hacia ese corazón. El silencio no destruye el yo, lo transfigura. La conciencia se abre en una identidad más profunda. No somos pensamiento ni emociones, sino presencia habitada por Dios. John Maine lo llama el viaje del yo al otro, una transformación en la que el ego deja de ser el dueño y vuelve transparente al espíritu. Nos va quitando los velos del espíritu y podemos ver a ese espíritu que nos habita. El desapego amoroso, nos habla John Maine. El proceso de la meditación es un proceso de desapego. El proceso de dejar el yo atrás no es una lucha violenta, sino una rendición amorosa. La palabra meditar viene del latín meditare, dice, esto nos lo recuerda Lawrence Freeman, ¿no? Entregarse, practicar o habitar. Meditar es entregarse con confianza, día tras día al silencio donde Dios obra. Y es este proceso el que va ayudándonos a caminar, a purificar, como decía William Blake, a purificar nuestra percepción, nuestra manera de mirar el mundo. Este desprendimiento tiene 3 movimientos. Dejar de juzgar, que es importantísimo, no analizar cada pensamiento o sentimiento, simplemente volver a la palabra, dejar de juzgar, dejar de buscar las experiencias espirituales. Yo no voy aquí para sentir bonito. No quiero tener dejar de querer tener una experiencia espiritual. La meditación no es para sentir algo, sino para ser transformados. Tomar ese camino que transforma, que deja a un lado estas emociones, que deja a un lado nuestros pensamientos, pero que va conectándonos, ¿no? Dejar que Cristo crezca en nosotros. El yo se va vaciando de nosotros, vamos muriendo y en su lugar surge la conciencia de la presencia divina. Qué bonito, o sea, la verdad es algo súper bonito. El silencio nos libera del yo que necesita ser admirado o comprendido. Bueno, voy haciendo un pequeño silencio porque pues por lo menos a mí me mueve muchísimo todo esto. Hay la paradoja cristiana que nos acompaña siempre, ¿no? Se conecta la meditación con el misterio pascual. Dice, para encontrar la vida hay que perderla. La meditación nos introduce en esa paradoja evangélica. Morir al yo no es destrucción, sino renacimiento en el amor. El que pierda su vida por mí, la encontrará. En el silencio aprendemos a soltar y a confiar, a morir un poco cada día, a la necesidad de poseer, de controlar y de tener la razón. Qué camino y qué tarea tan grande tengo. Y poco a poco el yo se vuelve transparencia del amor divino. Bueno, ¿cómo vamos con todo esto? ¿Qué frutos nos va a dar este desprendimiento, este camino? Al practicar el abandono interior, surgen frutos concretos. Siempre hay frutos. Como decía, la oración, decía Teresa, siempre deja dejos. Crecemos en humildad y en realismo. Una paz estable que no depende de nuestras circunstancias, sino poder estar en paz a pesar de nuestras circunstancias. Una compasión más profunda, nacida del reconocimiento de que todos estamos en el mismo viaje. Entonces, un sentido de unidad, ya no soy yo y Dios, sino Dios en mí y yo en Dios. Uf. Bueno, la meditación es como una llama que consume lentamente todo lo que no es amor y va dejándolo de lado.
El yo se disuelve, no en la nada, sino en la plenitud. Meditar es el aprender a desaparecer para que solo quede el amor que siempre estuvo ahí. Bueno, pues estas frases no se tienen ni que explicar. Entonces, me gusta mucho, nada más como para recordar, estoy tomando a Thomas Merton, que me parece brillante. Dice, la contemplación es más que un ejercicio de oración. Implica una experiencia de buscar a Dios, llegar a conocer nuestro yo verdadero y descubrir nuestra relación con el mundo. Eso es la contemplación. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo con ese Dios que nos acompaña? Y, y bueno, la contemplación exige un cambio de conciencia. Si no hay cambio de conciencia, no hay trabajo interior. Si no vamos creciendo en esta conciencia amorosa, no hay una transformación. Significa ver a Dios y a uno mismo y a la creación en un nivel más profundo de la realidad. Hondar bajo la superficie de nuestra existencia para encontrar nuestro mundo interior. Y bueno, algo que no debemos de dejar de lado es la humildad, porque la humildad en la contemplación sin humildad no existe. Y esto lo podemos ver con cualquier padre y madre de la iglesia, y lo podemos ver con cualquier místico, con quien santo o santa. Pero en María de Nazaret también lo vemos. Y dice, es una creación aparentemente de la nada. María es la que está completamente dispuesta a hacer nada. Dios no necesita mérito de antemano. Dios crea méritos por la decisión misma. Dios no nos ama porque seamos buenos. Somos buenos porque Dios nos ama. Parece que Dios no vendrá al mundo sin ser recibido ni invitado. Dios no viene al mundo a menos que lo deseemos. Dios ofrece la presencia divina, el banquete, pero la presencia misma es un concepto recíproco. Dios es el yo eterno que espera a quienes están dispuestos a ser un tú. Esto nos lo recuerda el padre Richard Rohr. Pero bueno, y esto nos habla de cómo la meditación es pasar de ser interesados por una realidad diferente o comprometidos con la realidad del mundo. Estar interesados es fácil y conveniente. Comprometidos implica un actualizar tu identidad para que coincida con el destino que quieres. La meditación es una práctica que compromete y que nos ayuda a actualizar esa conciencia de qué es lo que queremos como destino y hacia dónde queremos caminar y cómo lo queremos caminar. Pero ese requiere un compromiso. Por eso, como bien decía Leandro, es un jesuita que mencionó, si la meditación o la oración contemplativa se queda en los espacios de oración y no se convierte en un amar y servir, está incompleta. Pero recordemos que para amar y servir necesitamos actualizar esa identidad del yo. Necesitamos desvelar lo que no nos permite amar y necesitamos encontrar en la realidad otra cosa diferente. Bueno, pues hasta aquí vamos a hablar el día de hoy. Espero que nos haya dado luces como me las da a mí este esquema y cada vez que trato de recordarlo me mueve. Y bueno, voy a compartirles la campana, pero bueno, una cosa que también quiero compartirles es que muchas veces yo no pongo, más bien nunca pongo una oración inicial antes de la oración. Lo abro para que ustedes elijan la oración a donde cada quien nos sintamos ahí.
toda oración de cualquier místico o mística, dentro de todos los grupos contemplativos, es el camino interior de la persona que nos los comparte y que son maestros nuestros y que nos invitan a vivir. Pero debemos de hacer eso algo nuestro, convertir esa oración en nuestra oración, para que sea a través de lo que nosotros, cómo nos ponemos nosotros ante Dios en ese momentito de silencio. Entonces, cada uno y cada una, hagámosla como nos nazca del corazón. Hoy estoy ante ti, Señor, aquí estoy, en esta disposición, y que sea Él el que nos mueva y que sea algo libre nuestro, ¿no? Bueno, pues iniciamos, nos disponemos en este espacio, nos ponemos la espalda derecha, iniciamos cada uno y cada una con nuestra oración. Perdón, no compartí la campana, pero... Ujú. Poco a poco nos vamos incorporando, agradecemos esta unidad y pedimos fortalecer la relación con el Espíritu. Y bueno, quisiera nada más compartir dos cositas más que creo que son importantes. Bueno, este es un camino de libertad. ¿Por qué de libertad? Y es un camino donde pues nos liberamos de todas aquellas estructuras que no nos permiten amar. Entonces, que creo que es bien importante. Entonces, vivir desde la libertad, desde la gratuidad. Y bueno, como veíamos también, o sea, yo les compartía con María de Nazaret cómo María, de alguna manera, ella está dispuesta, abierta y se permite, o sea, como dice el Evangelio, llena del Espíritu Santo. Y por tanto, se permite la encarnación de Jesús. Entonces, sí es un ejemplo de la contemplación maravilloso que no debemos de perder de vista y que está, lo bonito es que todos los místicos, místicas y santas cristianos hablan de su relación también con María, que les hace ver esto, ¿no? Y bueno, y una última cosa que quería comentarles es que ayer estuve en una plática que estaba el padre Trigo con Consuelo Vélez hablando sobre la exhortación del Papa León XIV, que habla, la Dilexi Te, que habla sobre la visión hacia los pobres, ¿no? Y esta visión es lo que llama mucho la atención, es decir, nos estamos ignorando la realidad del otro. Y eso es lo que nos está pasando. Pero no podemos vivir un cristianismo radical sin un corazón desvelado de las estructuras, un corazón libre, un corazón que se sepa amado y que se sepa habitado. Y esa es la relevancia de la práctica contemplativa, que nos lleva en ese camino de purificación
que va transformando en nosotros esta forma de estar y vivir y de mirar el mundo. Si no transforma nuestra forma de vivir y mirar el mundo, preguntémonos si no nos estamos quedando atorados en el ego, en el camino. Entonces, bueno, eso que hoy está delante de ti las dos opciones, reaccionar o no reaccionar, porque tú ya lo puedes mirar. ¿Sí me expliqué? Ese es ya de entrada un cambio de conciencia, una apertura. Y de ahí empezamos a tomar la decisión de poder decir cómo lo quiero mañana, ¿no? ¿Cómo quiero estar mañana ante esa realidad? Y ahí está la libertad, pero ya sé que me engancho. Y eso es lo increíble. Y fíjate, Fer, justamente por eso queremos hacer aquí en Somos Christians algo importante. Que van a terminar las 6 sesiones y si queremos vamos a poder continuar en un grupo solamente meditando a la misma hora. Y va a haber una reunión. Si queremos lo vamos a hacer en nuestras casas, la meditación, pero vamos a continuar teniendo un acompañamiento a donde nos veamos una vez al mes, hagamos oración un poquito y otro poquito para que podamos estos compartires de nuestro caminar, como bien dices tú, que es importante decir, no estoy mal, me enganché otra vez, pero quiere decir que ya caminé, porque hoy miro que me engancho y antes no, ¿no? Entonces, eso es lo increíble de este camino. Ahora, hacerlo en un grupo es importante porque nos acompañamos. Así como tú te enganchas todavía, yo también. Y tengo que, otra vez, ¿no? Y reconocer que otra vez me equivoco. Y sabes lo más importante, reconocer que lo necesito a él para dejarme de enganchar y que le pido, acompáñame en estos enganchamientos, porque si no, sola no puedo. Y ese es el camino también de la humildad. Entonces, crecer en esa humildad nos permite darnos cuenta que vamos a seguir siendo vulnerables a los dolores, a las situaciones y a todo alrededor de lo que nos va sucediendo, pero que lo necesitamos para crecer y para vivir más plenamente. Ujú. Pero muchas gracias, Fer. Buenísima pregunta. Desafortunadamente estos espacios son cortitos y nos hacen cerrar a la hora. Por eso empiezo muy puntual. Pero sí quería decirles que vamos la semana que entra a ponernos de acuerdo en cómo queremos continuarlo, ¿no? Y bueno, pues agradecerles que estén aquí, agradecerles que me permitan compartir, porque este también es mi camino, ¿no? Estamos juntos y somos principiantes en este camino siempre, pero pues vamos de la mano y tratando de pues no olvidar ese centro que hay en nosotros, que es lo único que nos permite poder vivir de manera radical, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y perdón que no doy la palabra a nadie más, pero pues se acaba, tenemos que dejar el espacio. Pero muchísimas gracias y seguimos en contacto. Y estamos en contacto en el chat también y desde ahí también podemos poner nuestras inquietudes. Muchísimas gracias.